Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Somos el grupo número uno del ciclo, del sexto ciclo del paralelo A, de lo que es de su materia, de lo que es Derecho Procesal Penal número uno. Las personas que conformamos el grupo somos la compañera Lucía Delgado, el compañero Lenín Toledo, el compañero Fernando Bravo y quien le habla, su estudiante Cristian Toledo. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la prisión preventiva y los requisitos y recomendaciones prácticas que tenemos en nuestra clase magistral de la unidad número 2. Siendo breve, voy a comenzar, estimado doctor, con una pequeña introducción hablando acerca de las medidas cautelares que tenemos en donde está nuestra prisión preventiva. Para comenzar, doctor, quiero hablar tomando el tema diciendo que las medidas cautelares en el Ecuador deben estar reguladas por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y del Control Constitucional, que está promulgada en la Ley del 2009. Estas medidas tienen como objetivo principal prevenir e impedir, interrumpir la violación de los derechos que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. A continuación, voy a presentar un pequeño análisis detallando su finalidad, los requisitos y su procedimiento. ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Como es claro en el artículo número 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y control constitucional, donde establece que las medidas cautelares tienen como objetivo número uno, primero es evitar o cesar la amenaza, la violación de derechos reconocidos dentro de nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales sobre nuestros derechos humanos. Estas medidas deben ser adecuadas para que no puedan ser violadas y pretende evitar o detener para que no pueda existir que la persona para que la persona esté pendiente de su juicio penal. Número uno, la comunicación inmediata con la autoridad o con la persona que podía prevenir o detener cualquier tipo de violación. Número dos, la suspensión provisional dentro del acto. En el punto número tres tenemos el orden y la vigilancia policial. Y número cuatro, la visita al lugar de los hechos. Nuestro artículo 522 nos habla acerca de las modalidades y nos dice que el juez o juzgador podrá imponer varias de las siguientes medidas cautelares para poder asegurar la presencia de una persona procesada y se aplicará de la siguiente forma. Esta debe ser prioritaria dentro de la privación de libertad. Vamos a tomar en cuenta los diferentes aspectos. Número uno, la prohibición de ausentarse del país, donde se restringe, como su palabra lo dice, la salida del territorio nacional del procesado. Número dos, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad designada en el caso, en donde se exige al procesado comparecer ante el juez o ante la autoridad específica en las fechas determinadas. Luego tenemos el arresto domiciliario que limita la libertad del procesado dentro de su domicilio, como su palabra lo dice. Mire. Luego, el dispositivo de vigilancia electrónica que se utiliza por medio de tecnología para poder monitorear las actividades del procesado. Tenemos la detención, en el cual se restringe temporalmente la libertad del procesado dentro de un centro penitenciario. Luego tenemos la prisión preventiva. ¿Qué nos dice la prisión preventiva? Es la medida cautelar más severa. Además, se encuentra dentro de las siguientes modalidades donde el juez puede ordenar el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica como un complemento. En nuestro siguiente cuadro vamos a hablar acerca de la prisión preventiva. Vamos a ver cómo y en qué momentos se solicita la prisión preventiva. La prisión preventiva se solicita durante la etapa de investigación previa o dentro de la audiencia de formulación de cargos. Una vez que la fiscalía una vez que la fiscalía cuenta o puede vincular
los hechos delictivos que han pasado en este suceso. ¿Quién solicita la prisión preventiva? La prisión preventiva, por lo regular, solicita la Fiscalía General del Estado. Es la única que está facultada para poder solicitar este tipo de medida cautelar ante el juez de garantías penales. ¿Cómo se solicita la prisión preventiva? La prisión preventiva se solicita de forma oral durante la audiencia de formulación de cargos o por escrito si se justifica la necesidad. Esta puede ser dentro de una audiencia ordinaria. El fiscal debe sustentar su petición presentando los siguientes puntos. Número uno, la existencia del delito penal. Número dos, los elementos de convicción que indiquen que la persona investigada es autora o cómplice dentro de uno de estos delitos. Y número tres, la necesidad de la medida para asegurar la presencia del procesado, proteger a la víctima o impedir la obstrucción dentro del proceso. Le voy a dar paso a mi compañera Lucía para que ella siga determinando el tema. Buenas noches, estimado doctor Andrés Palacios. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a sustentar sobre la clase magistral que me corresponde los requisitos para que se dicte la prisión preventiva. Dentro de la prisión preventiva, nosotros podemos comprender claramente que está el artículo 534, que tiene la finalidad y requisitos para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena. La o el fiscal podrá solicitar al juzgador de manera debidamente fundada y ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos. Cabe recalcar que la prisión preventiva es una medida cautelar que puede solicitar el fiscal al juez para garantizar la comparecencia del procesado al juicio y el cumplimiento de una eventual pena. Para que se dicte esta medida deben cumplirse simultáneamente cuatro requisitos específicos. Como primero requisito, tenemos la existencia de elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de acción público. Segundo requisito, elementos de convicción deben ser claros, precisos, justificados, que demuestren que el proceso es autor o cómplice del delito. Tres, podemos decir que son los indicios que evidencian que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes para asegurar la presencia del procesado en el juicio o el cumplimiento de la pena. El cuarto requisito, que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año. Como por ejemplo, un caso hipotético, robo agravado. Del primer elemento de convicción sobre la existencia del delito, denuncia formal de la víctima detallando el robo de su vehículo mediante amenazas con arma blanca, video de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del robo, declaraciones de 2 testigos presenciales que observaron el incidente. Informe pericial confirmado que la víctima sufrió lesiones leves durante el forcejeo. También podemos hablar sobre el elemento de convicción, un ejemplo de la autoridad o complicidad, que es el segundo requisito. Es la identificación positiva del sospechoso por parte de la víctima y los testigos. Un video de seguridad donde se distingue claramente el rostro del procesado.
un hallazgo de pertenencias de la víctima en el domicilio del procesado durante allanamiento autorizado, huellas dactilares del procesado encontrados en el lugar donde se recuperó el vehículo abandonado. Tercer requisito es el indicio de que las medidas no privativas son insuficientes. El procesado tiene antecedentes por delitos similares, no posee domicilio fijo verificable en la jurisdicción, ha intentado contactar a testigos para intimidarlos según denuncias y fue detenido cuando intentaba obtener documentación para salir del país. Cuarto requisito, delito con pena superior de 1 año. El robo agravado con violencia está tipificado en el Código Penal con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Con estos elementos concretos, el fiscal puede solicitar fundadamente la prisión preventiva y el juez tendría elementos suficientes para motivar su decisión, explicando por qué otras medidas cautelares no bastarían para garantizar la comparecencia del procesado al juicio. Importancia, podemos manifestar que es importante destacar que la parte policial no constituye un elemento de convicción válido para solicitar o conceder la prisión preventiva. Este documento tiene carácter exclusivamente referencial y no puede fundamentar por sí solo la aplicación de esta medida cautelar. Cuando el juez ordena la prisión preventiva, debe motivar obligadamente su decisión y explicar por qué otras medidas cautelares son insuficientes. La resolución debe contener 3 elementos esenciales. El primer elemento es una relación que demuestre cómo los hechos imputados corresponden a un delito de acción penal pública sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año. Continúa mi compañero Lenin. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchas gracias, estimada compañera. Buenas noches, doctor Andrés Palacios, compañeros. Mi nombre es Lenín Toledo, estudiante de 6º ciclo de la carrera de Derecho de esta prestigiosa universidad. A continuación me permito compartir con ustedes un análisis sobre los artículos 535, 536 y 537 del Código Integral Penal, los cuales regulan importantes disposiciones sobre la prisión preventiva, su revocatoria, sustitución y tratamiento especial para grupos vulnerables. ¿Qué nos dice el artículo 535 del COIP? Nos habla sobre la revocatoria de la prisión preventiva. En ese artículo establece las circunstancias bajo las cuales se puede revocar la prisión preventiva, garantizando que estas medidas no se mantengan de forma injustificada. Estas son, como primer punto, el desvanecimiento de los indicios. Si los elementos de convicción que justificaron la prisión desaparecen o pierden validez, la medida debe revocarse. Como segundo punto, la ratificación de la inocencia. La prisión preventiva se revoca si el juez confirma la inocencia del procesado, en aplicación del principio de presunción de inocencia. 3. La caducidad. Se transcurre en el tiempo máximo legal si una sentencia definitiva a la prisión preventiva caduca y no puede renovarse. Y por último punto, la declaratoria de nulidad. Cuando se determina que una medida fue impuesta con vicios procesales o violación de los derechos fundamentales. Sin embargo, en el artículo 536 del COIP, nos dice este artículo que permite reemplazar la prisión preventiva por medidas menos restrictivas cuando las condiciones lo permiten. Por ejemplo, en la sustitución de las medidas cautelares alternativas
como arresto domiciliario, dispositivos de vigilancia electrónica o caución económica. La limitación para la sustitución, perdón, nos permite en los delitos con penas superiores a 5 años, como casos de corrupción ni de reincidentes. Tercer punto, el incumplimiento de la medida sustitutiva. Si el procesado incumple la medida, el juez debe dejar sin efecto y ordenar nuevamente la prisión preventiva. Como por ejemplo, si un procesado por un delito menor ha estado varios meses en prisión y no presenta riesgo procesal, el juez puede autorizar arresto domiciliario. Si incumple esta medida, volverá la prisión preventiva. En el artículo 537 del COIP nos habla sobre la sustitución para grupos vulnerables. Este artículo permite sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario y vigilancia electrónica en los siguientes casos. Número 1, mujeres embarazadas o en 90 días posteriores al parto. Incluso con posibilidad de prórroga si el recién nacido requiere cuidados especiales. 2, en personas mayores de 65 años. Este se hace efecto por su condición de vulnerabilidad. Tercero, personas con enfermedades terminales, discapacidades severas o catastróficas. Estas deben presentar certificados médicos que validen su condición. Cuarto, miembros activos de instituciones de seguridad ciudadana investigados por actos relacionados con su deber legal. Se prioriza su defensa en libertad. Un ejemplo práctico. Si una mujer embarazada, privada de libertad, con un delito menor, puede solicitar sustitución por el arresto domiciliario. Si su hijo nace en una condición médica delicada, esta medida puede extenderse hasta 90 días adicionales. Puedo concluir que estos 3 artículos evidencian cómo el COIP busca garantizar una justicia equilibrada, respetando los derechos humanos, evitando abusos en prisión preventiva y considerando el contexto personal del procesado. Muchas gracias por su atención. Con esto concluyo y doy paso a la intervención de mi compañero Fernando. Estimado doctor Andrés, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Qué gusto con ustedes compartir nuevamente un tema tan relevante en tema penal cuando hablamos de la prisión preventiva. Acotando lo que ya han indicado mis compañeros, me permito continuar con lo que menciona la suspensión. Esto dentro de nuestro COIP está en el artículo 538 que habla, se suspenderá la prisión preventiva cuando la persona procesada rinda caución. ¿A qué hacemos referencia cuando rinda caución? ¿Qué quiere decir? Que la prisión preventiva se suspende cuando la persona procesada entrega una garantía económica, conocida como caución, fijada por el juez, lo que permite enfrentar el proceso en libertad mientras cumpla ciertas condiciones. ¿Y por qué hablo de condiciones? Porque la caución podrá darse en ciertos casos, por ejemplo, donde el delito no se agrave, es decir, no implique violencia extrema o crimen organizado, etcétera, así como también el procesado no represente peligro de fuga ni riesgo para la investigación o para la sociedad. También puede darse en el caso donde haya arraigo suficiente y esto sea sustentado y demostrado. Es decir, exista vínculos dentro de su entorno, es decir, dentro del país, pudiendo ser el caso como la familia, pudiendo ser el caso laboral, de su domicilio, y obviamente deberá estar autorizado por el juez. También tenemos dentro del artículo 529 la improcedencia, muy importante mencionar. No se podrá ordenar la prisión preventiva cuando se trate de delitos de ejercicio privado de la acción. Cuando hablamos o cuando hacemos referencia a delitos de ejercicio privado de la acción, en derecho penal los delitos de ejercicio privado de la acción son aquellos en la que solo la persona afectada, es decir, la víctima, puede iniciar este proceso penal, no el fiscal por oficio. Por ejemplo, si existe una violación, el fiscal por oficio tuviera que tomar acción. Pero cuando hablamos de delito de ejercicio privado de la acción, en este caso solamente la parte afectada es la que puede dar inicio a un procedimiento.
Hablamos de delitos de menor gravedad que afectan principalmente intereses particulares, más no el orden público en general. Ejemplos típicos que podemos revisar cuando hablamos de ejercicio privado de la acción, a lo mejor puede ser un hecho de calumnia, injuria, difamación, violencia de correspondencia, otros que afecten el honor y la vida privada según el Código Penal de nuestro país. ¿Sí? Continuando, también tenemos cuando se trata de contravenciones, se trata de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan de 1 año. Muy importante indicar. Dentro también de la prisión preventiva, en el artículo 540 tenemos la resolución de prisión preventiva. La aplicación de la revocatoria, sustitución, suspensión o revisión de la prisión preventiva será adoptada por la o el juzgador en audiencia oral, pública y contradictoria de manera motivada, ya que hacemos referencia también en este artículo, que esto establece cómo debe tomarse las decisiones judiciales relacionadas con la medida de prisión preventiva. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona es privada de libertad mientras se investiga o se juzga un delito, antes de que exista una condena, el juez que le faculta, ¿qué es lo que puede hacer el juez? Puede aplicar, es decir, imponer la prisión preventiva por primera vez, puede asimismo revocar, como menciona el artículo, eliminar la prisión preventiva si ya no es necesaria, sustituir, como también vemos, es decir, cambiarla por otra medida menos restrictiva, como por ejemplo, ustedes ya mencionaron, compañeros, arresto domiciliario, presentación periódica también que puede ser, como también suspender, es decir, detener temporalmente la medida y así igualmente revisar, evaluar si sigue siendo válida, por ejemplo, si han cambiado las circunstancias del caso. Es muy importante tomar en cuenta este tipo de indicaciones. Y para concluir, como conclusión, compañeros, viendo un tema, recalco, tan relevante como la prisión preventiva, debemos tener presente que un juez se deberá evaluar el caso, deberá sustentar por parte de fiscalía, debemos tener presente los principios de humanidad, de proporcionalidad, de necesidad y algo muy importante, de mínima intervención, porque para poder tener esta medida o se pueda acoger la prisión preventiva, ¿qué queremos decir? Tendría que agotarse cualquier otro tipo de medida cautelar, sabiendo, y con esto termino, que la prisión preventiva debería ser de último ratio. Es lo que puedo acotar, compañeros, a su importante también explicación. Doctor Andrés, esperamos que esta exposición haya satisfacido y cumplido con lo requerido dentro del tema. Es todo lo que podemos indicar. De nuestra parte, nos despedimos como grupo. Muchas gracias, compañeros. Una muy buena noche. Hasta luego. Gracias, compañero. Gracias, doctor. Que tenga una linda noche también. Muchas gracias, compañeros. Una feliz noche.